partir de aquí grabando la clase. ¿Cuál es la primera diferencia que notan, cierto, en relación al análisis que hicimos? Al análisis que hicimos de Space Invaders, al corto análisis que hicimos de Space Invaders, o a la similaridad en este caso. Vamos a concentrarnos ahora en lo que corresponde a la mecánica principal, ¿no? La mecánica está totalmente asociada a los procedimientos. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los procedimientos para jugar Space Invaders? Procedimientos, ¿no es cierto? Los controles. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y además, en ese caso con X, disparabas, ¿cierto? La mecánica es la repetición de estos elementos. En Space Invaders no tienes que hacer nada más que eso, digamos, como de una manera muy pragmática, ¿no? De una manera muy simplista de ver. Lo único que tienes que hacer es controlar la nave y disparar a tus naves enemigas. ¿Cuál es la mecánica en Mario Bros? Asociada a la misma descripción de procedimientos. Diría primero que nos desplazamos con las flechas, izquierda y derecha, saltamos con la barrita y para matar a los enemigos teníamos que saltar sobre ellos o tal vez golpearlos con estos bloques mismos. Eso es como la base de todo el juego, ¿no? Y se repiten los diferentes niveles y lo que va variando es el terreno, el tipo de enemigos, el tiempo, la dificultad, pero la mecánica es la misma, ¿no? Vamos a revisar la taxonomía de los diferentes videojuegos en función de la mecánica. Hay distintas maneras, ¿no? No es una ciencia la clasificación de los juegos, pero de alguna manera la categorización principal tiene que ver con estos procedimientos. Solo antes de eso voy a enseñarles, a mí me parece como súper divertido este juego en Luigi, ¿no? Que también creo que tiene, espero que sea como un buen referente además para poder entender cómo vamos a construir nuestro sistema de comunicación transmedia basado o apoyado, ¿no es cierto?, a través de unos elementos como parte de los videojuegos. Entonces, esto no es necesariamente un serious game, ¿cierto? Que son como estos juegos que tienen como fines educativos o comunicacionales o de aprendizaje, sino más bien es como un juego independiente con un carácter tal vez un poco más irónico. Fíjense, ¿no es cierto?, los controles, izquierda, derecha para caminar, arriba, ruminate. ¿Qué es ruminate? ¿Quieren que lo descubramos en el camino o quieren que lo googleemos? Ya en el camino lo descubrimos. Y abajo para fumar. Este es Enuigi, mismo universo. Mismo universo que Mario Bros. Caminas. Y para arriba. Estoy hambriento, no hambriento. Solo debería comer, ¿qué dice? Pero no tengo nada de hambre. No puedes saltar, ¿no?
solo en mis pensamientos, estoy solo en todas nuestras cosas. Ajá. Solo quería que lo vean. A mí me parece como muy poético, ¿no? Es bien bonito. Ahí les dejo para el link por si quieren seguir revisando. Ajá, y la otra cosa, bueno, eso lo vemos después. Entonces volvemos al taller de nuevos medios. Conversamos un poquito de esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas categorías distintas de juegos conocemos? ¿Conocen algún tipo de juegos? Nombres así como genéricos de los juegos. Arcade. Juegos de arcade. Los que tienen que ver con los cosmos, ¿no? Estas palanquitas súper simples. Por ejemplo, The King of Fighters. King of Fighter. Ajá. Capaz yo había pensado como juegos más viejos. A mí me viene a la mente juegos más viejos, ¿no? Si pensamos en arcade, como Pong, Space Invaders mismo, ¿no? Pac-Man. Otra categoría, Estrategia, juegos de estrategia. Por ejemplo, el LOL o el Dota. ajá. Súper, súper. Vamos a ver entonces. Entonces, una de las maneras, ¿no es cierto? De nuevo, esto no es una ciencia, pero una manera de clasificar y categorizar los juegos es en función de la mecánica central. Entonces, las acciones que realizamos, por ejemplo, en los juegos de arcade, son totalmente distintas en relación a los procedimientos con los juegos de estrategia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Mario una y otra vez? Controlar al personaje para saltar y desplazarnos a través del espacio. El objetivo principal de Mario va a ser llegar desde el punto A hasta el punto B dentro de esta plataforma, ¿no? Por eso se llaman plataformas de estos juegos. En un juego de estrategia, la mecánica tiene que ver con, primero, casi que no vas a utilizar las flechas, ¿cierto? Los comandos van a estar dados por movimientos del mouse, por ejemplo. Y lo que vas a hacer es seleccionar los diferentes recursos y utilizarlos de una manera estratégica o adecuada para cumplir los diferentes objetivos. Entonces, la mecánica principal es esto que haces en el juego una y otra vez. Y está vinculado directamente con el objetivo, ¿no? Entonces, puede ser una acción súper simple, como en un juego de carreras, correr, ¿no? En un juego de trivia no solamente se aplica a videojuegos, responder preguntas. Y, por ejemplo, en Donkey Kong, que es este juego de arcade, utilizar el joystick y los botones para poder maniobrar a Mario, que pueda escalar a través de este laberinto, ¿no? Pero también hay actividades que son compuestas. Una mecánica central no tiene que ser necesariamente una cosa simple. Por ejemplo, en un first person shooter, en estos juegos de disparos de primera persona, van a ser todo un conjunto de acciones que tiene que ver con moverse, que tiene que ver con aprender a disparar, apuntar, manejar tus recursos, que pueden ser tu vida, tu armamento, tu armadura, etcétera. O en juegos de estrategia, como StarCraft, que es un juego de estrategia en tiempo real. Tienes que administrar recursos, utilizar estrategias de guerra, realizar movimientos rápidos del mouse, inclusive destreza en el manejo del teclado muchas veces para realizar comandos o para comunicarte en tiempo real con otros jugadores. Entonces, de nuevo, vamos a intentar como entender que el procedimiento se va a manifestar como esta lógica de experiencia, ¿no? Ya lo hablamos antes, como esta diferencia como entre la lógica, ¿no es cierto?, del diseño interactivo y esta idea de la experiencia del usuario. Las experiencias por lo general se manifiestan, ¿no? Yo no estoy como muy a favor del término UX, del término del diseño de experiencias. Muchas veces sí lo vamos a utilizar porque ya es tal vez como una convención. Sin embargo, las experiencias se manifiestan, ¿no? Las experiencias emergen.
Y lo que diseñamos los diseñadores son interfaces, ¿no es cierto? Son ambientes, son contextos. ¿Cuál es el procedimiento y la mecánica en breakout, ¿no? Mover ¿cómo se llama? El paddle, ¿no? Mover como esta barra con las teclas para poder generar los rebotes dentro de esta especie de pelota y que nos permita romper cada uno de los ladrillos del espacio. El objetivo será erradicar a todos los ladrillos de tu espacio, ¿no? Y ganar puntos en ese proceso. A veces los juegos tienen como pequeñas variaciones en la mecánica. Entonces, una variación en la mecánica puede ser como incluir nuevos niveles. Primero pensemos en breakout. El siguiente nivel puede tener muchos más bloques y estar organizados en una disposición distinta. Pueden invertir la lógica de los comandos. Probablemente cuando aplastas a la izquierda se va a la derecha y cuando aplastas a la derecha se va hacia la izquierda. Pueden cambiar el comportamiento de los elementos. Puedes tener un nivel en el que la pelota esté arriba y la gravedad funcione totalmente al revés. Son variaciones dentro de la mecánica principal que a través de la misma interactividad cambian la experiencia del usuario. A veces son exitosas, otras veces han sido como un desastre, ¿no? Pero dentro del diseño de un juego, sí, casi siempre la recomendación, sobre todo cuando estamos iniciando el proceso de diseño de videojuegos, va a ser concentrarnos en desarrollar una mecánica bien, y si es que esta cosa empieza a tener éxito y es usable y la gente entiende cómo usar, generar variaciones sobre esta mecánica en lugar de añadir mecánicas distintas, ¿no es cierto? Porque lo primero que va a pasar por la cabeza es como intentar hacer cosas muy complejas que pueden ser muy difíciles de realizar, muy difíciles, o sea, muy largas de evaluar para entender que funcionen bien. De nuevo, regresando a la clasificación, hay como distintos formatos. Uno tiene que ver con la posición dentro del espectro, ¿no es cierto? Esta es la pirámide de Lindley, en donde definen, déjenme ver si es que tengo acá, no, en donde definen 3 coordenadas. Piensen en un triángulo, ¿no? Juegos orientados a la simulación, juegos orientados a la narrativa y juegos orientados a la lúdica, ¿cierto? Hay cosas que son súper lúdicas, que no tienen una narrativa y que su nivel de representación del mundo es como súper abstracta. Por ejemplo, Tetris, ¿no? O Pac-Man. ¿Cuál es la historia en Pac-Man? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué le persiguen fantasmas? ¿No? No tiene como mucho sentido. ¿Qué es lo que está simulando? Tal vez, bueno, puede tener como un nivel de simulación no tan abstracta como Tetris, pero sigue siendo bastante abstracta, ¿no? No tiene como una lógica de figurativa, tridimensional, que sea como importante. Por otro lado, podemos pensar como en escenarios en donde la simulación es como el elemento principal, como los simuladores de vuelo, o como Gran Turismo, ¿no? En su nivel es como súper alto. Probablemente la lógica lúdica en ese escenario sea más bien de lado. No es tan importante crear como una nueva mecánica, ni es tan importante contar una historia, sino intentar simular esta cosa al nivel más alto posible. Y por otro lado, podemos pensar en tipos de juegos que tengan características narrativas más interesantes que la lúdica y más interesantes que la simulación. Que el nivel de simulación no tenga una importancia tan alta, o probablemente que no tengas, claro, que realizar cosas que sean como muy mecánicas, que sean tampoco como muy innovadoras, ¿no? Como Dear Esther, que es un juego de este personaje que recorre una isla mientras va recuperando cartas que le permiten recordar la relación con su pareja que falleció. Entonces, todo es casi una novela, ¿no es cierto? Pero que está puesta dentro de un escenario de videojuego. O Enuigi,
la narrativa, ¿no es cierto? Como esta reflexión poética a través de la lectura de distintos textos. Hemos revisado algunos de estos rangos variables que corresponden a los elementos formales. Sin embargo, vamos a hacer un análisis más fuerte en relación a esta taxonomía basada en géneros. Voy a ir por agua y vuelvo en un segundo. Ya. Juegos de acción. Los juegos de acción se ejecutan en tiempo real, ¿cierto? Por lo general implica respuestas súper rápidas, reacciones. Después vamos a hacer como un paralelismo con los retos, ¿cierto? Vamos a entender cuáles son los retos que pueden estar como vinculados a cada taxonomía, pero en este caso tiene que ver con reflejos, con la coordinación, con tus manos y los controles, ¿no es cierto? Con qué tan rápido eres para evitar este tipo de obstáculos. Casi siempre tienen este énfasis en combate y aquí vamos a revisar como estos distintos subgéneros. Los first person shooters, otro tipo de juegos de disparos, plataformers como Mario Bros, juegos de pelea, ¿no? Entonces, este es un juego de acción. Entonces, básicamente lo que haces es como reaccionar rápidamente a un estímulo de la pantalla. Juegos de naves tienen como también la misma lógica. Arcades pueden estar como categorizados como parte de estos subgéneros. O first person shooter, ¿no es cierto? Este en teoría es como uno de los, si no es el primer first person shooter, no sé si lo conocen, a Wolfenstein 3D. O Destiny, ¿no es cierto? Entonces, más allá de cuán sencillo, complejo es, se basan en lógicas similares, respuestas rápidas a través de diferentes comandos a la posición o a la acción de tus enemigos. O el que acabamos de jugar, ¿no es cierto? Mario o su predecesor Donkey Kong. Esta es otra lógica distinta. Entonces, si pensamos, podemos ver aquí que casi todos estos juegos tienen como un componente lúdico súper importante y que más bien como las lógicas de simulación en narrativa son las que van a variar. Aquí, por ejemplo, no hay narrativa, no hay simulación. Estos pueden incurrir poco a poco en un nivel de simulación un poco más alto, desde la bidimensionalidad, aunque no tengan como historias muy grandes. Este sí es un juego que tiene una narrativa tal vez mucho más importante, ¿no es cierto? Inclusive, si es que lo pensamos como contextualmente y toda la lógica propagandística de Estados Unidos versus los nazis, ¿no es cierto? Lo mismo en Destiny. Bueno, aquí el nivel de simulación también aumenta muchísimo más. Entonces vamos a ver que la lúdica es el componente más importante y que la narrativa y la simulación son los que pueden variar un poco. En los juegos de aventura, lo que haces es resolver acertijos. Por lo general, la mecánica tiene relación con la exploración y con la interacción. Entonces va a haber una narrativa mucho más amplia, ¿no? Entonces, interactúas con el ambiente, interactúas con la gente, que son
o jugadores, o jugadores o personajes que no son jugadores. La ficción interactiva, ¿no es cierto? Hipermedia puede estar vinculado a este tipo de sistemas y la narrativa puede variar. ¿Ustedes ya tuvieron clases de narrativa? Primera, segunda y tercera persona. Tuvimos clases ya de narrativa con el Gabo. Ejemplos, a ver, de textos en tercera persona. Un texto en tercera persona. En tercera, ¿no? Libros científicos. Libros científicos, sí, suelen estar escritos en tercera persona, ¿cierto? Como los textos académicos Objetividad. científicos. Ujú. Y un juego en tercera persona sería, por ejemplo, un videojuego en tercera persona. God of War. God of War, ajá. O Mario, ¿no? Siempre que controles a un personaje que no eres tú mismo, estás hablando en tercera persona. Un texto en primera persona. Además de su diario. Lo que pienso mientras me muerdo las uñas. Un texto en primera persona. Lo que pienso mientras me muerdo las uñas. Así se llama el libro. Así se llama el libro. Ah, pensé que me Sí. estabas rodeando. Yo también. No, así se llama el libro. Habla sobre cómo trataba su ansiedad y cosas así. Entonces, va describiendo. Bacán. Y un juego en primera persona. Archis, creo. Ahí usas tu avatar, ¿no? Archis. Es en primera persona, sí. Claro, te estás representando a ti mismo, ¿cierto? Aunque no te ves, es un poco abstracto, pero entiendo hacia dónde va la referencia. Juego en primera persona, ¿cierto? Los first person shooters, Destiny, Wolfenstein, son juegos en primera persona. Un texto en segunda persona. ¿Cómo sería un texto en segunda persona? Piensen. Ese es más difícil. Ese es más difícil. Texto en segunda persona te habla a ti, ¿cierto? ¿Avanzan a leer esto? ¿O está al revés? La Biblia, no mentira. La Biblia No. es en tercera persona. Solo es broma. Tus padres son científicos, trabajan con robots todos los días, a veces incluso los construyen. Un día fabrican un robot que parece hacerlo todo mal. Los textos en segunda persona te van a hablar a ti. Tú eres el protagonista, ¿cierto? No estás leyendo tú al protagonista. Un juego en segunda persona. Zork, ¿conocen Zork? Son juegos de Instagram, donde pones tu carita y tienes que cerrar los ojos para que pasen. Puede ser, me gusta el ejemplo. Ajá, sigue siendo como un poco atrevido, digamos, como la apreciación, pero me parece como interesante. Eso tal vez un poco más evidente. Zork es un videojuego que desarrollan en los 80. No sé si es que hay aquí como el juego online. No, a ver. No, acá.
Ah, mm, ah, mm. A ver si me pareció un rato lo que decía. Play online. Ajá. Ese es un juego de segunda persona. Estás al oeste de la casa. Hay un campo abierto, una casa blanca y ni sé cómo, boarded front door. Hay una pequeña caja de correspondencia que dice bienvenido a Zork. Entonces tú dices abrir mailbox. Entonces tú abres la caja de la correspondencia y te revela como una pequeña carta, ¿cierto? Entonces pones take leaflet. Lo tomas, dices read leaflet y te dice el texto, qué es lo que está escrito. Entonces después le dices go west y te va dando como información alrededor tuya, ¿cierto? Hay un bosque con árboles en todas las direcciones que se encuentran alrededor tuyo. Entonces dices go north y más bosque. Entonces, esto es en segunda persona, ¿cierto? Tiene como esta misma lógica de hay alguien que te está hablando a ti, tú eres el protagonista, no leyéndolo en primera persona, sino a través de un narrador que te lo está contando. Nos vamos. Por lo general, los juegos de aventura no tienen una confrontación, sino va resolviendo acertijos, laberintos. Y sí, por lo general está pensado como para gente que no es amante del estereotipo de videojuegos, ¿no? Myst, que tenía como una comunidad súper grande en los 90s, es un juego de culto súper importante. Dear Esther, conversamos ya un poco más, ¿no es cierto? Los recorridos de esta persona a través de la isla, mientras va recordando como su relación con su ex esposa. Detroit, Beyond Human, en donde vas tomando decisiones a partir de esta narrativa interactiva. Y vamos a ver como la combinación de estos dos elementos, ¿cierto? Hay juegos que tienen acción y tienen aventura, que combinan los elementos más interesantes de ambos géneros. Puedes encontrar como momentos de confrontación y también resolver acertijos dentro de la interacción con otros personajes o con el ambiente. Por lo general, la parte de aventura se relaciona con los objetivos a largo plazo, ¿cierto? Exploración, recolección de ítems, resolución de acertijos. Y los elementos de acción se relacionan con los retos a corto plazo, estos pequeños combates. Por ejemplo, Resident Evil, ¿no? Tomb Raider, estos juegos que lo que tienes es que resolver como todo un problema narrativo, pero al mismo tiempo vas a tener como pequeños enfrentamientos con zombies, con tigres, con obstáculos dentro del entorno. Zelda también es como súper buen referente, ¿no? Todos los diferentes Zeldas tienen esta lógica de acción y aventura. O bueno, casi todos. Y tenemos también como juegos de estrategia, ¿cierto? Ya hemos visto que acción, aventura, no tiene como una relación directa con los retos que plantean la lógica de las estrategias. Por lo general, hay muchísima similaridad con los juegos de mesa. Entender como la cantidad de recursos que tienes y pensar en cómo vas a utilizarlo de una manera eficiente. Entonces, muchas veces pueden ser cosas muy rápidas, sobre todo cuando tienen esta acción de tiempo real. Entonces, un juego de estrategia en tiempo real puede ser un multiplayer o puede estar jugando contra el sistema y tienes que reaccionar lo más rápido posible. O juegos que están basados en turnos, ¿cierto? No tienes un tiempo. El tiempo no es un reto para poder generar tu respuesta.
Se requiere pensar cuidadosamente, planificar de una manera adecuada qué vas a hacer y qué vas a dejar de hacer para conseguir tu victoria. Los recursos pueden estar como muy vinculados con la lógica de la escasez y vas a tener que decidir dónde, cómo, cuándo utilizarlas, ¿no? Otro de los elementos claves es que por lo general vas a tener una vista panorámica. Entonces, si es que, claro, pensamos, sobre todo como desde los comunes, ¿no? Vamos a ver que en un juego de aventura o de acción-aventura vas a trabajar en tercera persona. En un juego de acción puede ser en primera persona, en tercera persona. Los juegos de estrategia suelen tener esta vista de Dios, ¿cierto? Lo que se conoce comúnmente como un God's View. Denme un segundito. Ajá. Este es Warhammer, ¿no es cierto? Que es como una de las primeras referencias, igual de juegos estratégicos. Finales de los 80. Entonces, pero fíjense que la complejidad de todo este juego de estrategia, ¿no es cierto? Desde la construcción del escenario hasta esta noción de repartición de recursos a través de las tropas. Pero después han habido como muchísimos saltos que ya están orientados probablemente a la capacidad de representación y de análisis que pueden tener los distintos sistemas digitales. Estos fueron como los juegos que además empezaron a popularizar y a viralizar los juegos de estrategia, Age of Empires, César, y bueno, ahora hay como un montón, ¿no? Civilization, Clash of Clans, que tienen como, ajá, justo como esta separación, ¿no es cierto? Los juegos basados en turnos y los juegos en tiempo real. ¿Cuáles fueron los ejemplos que pusiste vos? Dota, ¿no? LOL. Y por otro lado vamos a comprender también los juegos de rol. También parten de los juegos tradicionales, juegos de mesa como Dungeons and Dragons, ¿no? Tiene también como algunos predecesores. Sin embargo, aquí en un juego de rol, la diferencia sobre todo con el juego de estrategia es que tiene un enfoque súper grande en la narrativa. Y probablemente aquí también en una narrativa basada en una segunda persona, ¿cierto? O probablemente en una lógica de primera persona también. Vas a trabajar muchísimo en el desarrollo de tu personaje y el desarrollo de tu personaje. Te voy a silenciar el micrófono, Gaby. El desarrollo de tu personaje lo vas a hacer de una manera previa antes de empezar el juego, pero también mientras juegas. El objetivo del juego va a ser como llegar a desarrollar al máximo como todas las habilidades potenciales que tiene tu personaje, ¿no? En el caso de Dungeons and Dragons, por la misma mitología, ¿no es cierto?, de la narrativa, existe como esta clasificación. Elfo, enano, mago, ¿no? Que están de alguna manera heredados por todo este universo de Tolkien, si quieren. Sin embargo, dependiendo de cuál es el universo, dependiendo de cuál es la lógica del juego, pueden ser distintas clases, distintas características. Eso se centra en desarrollar las habilidades gradualmente a través de completar diferentes misiones, lo que te va a permitir incrementar tu experiencia, desarrollar más destrezas. Puede incluir también muchas veces combates, lo mismo en turnos o en tiempo real. ¿Alguien jugó Dungeons and Dragons alguna vez?
Calabozos y Dragones. Son igual como de estos juegos de culto nerds, ¿no? Vieron seguramente lo vieron en, ¿cómo se llama esta serie? Stranger Things. Stranger Things tiene, sobre todo la primera temporada, hace un paralelismo con Dungeons and Dragons, ¿no? El mismo Demogorgon es como una criatura que viene de este universo, pero si ustedes se acuerdan, hay como unos momentos en los que juegan con estas fichitas y tiene este personaje que es el Dungeon Master, que es el que conoce todas las posibilidades que pueden ocurrir dentro del juego y es la persona que permite que los otros interactúen y que permite que exista como esta idea de progreso en el juego, ¿no? Entonces tú tomas una decisión, José, ¿no es cierto? Decides que todos vayan hacia la derecha de la habitación, lanzas el dado para ver cuántos se van a mover y el Dungeon Master te presenta como nueva información relacionada con lo que ahora estás viendo o con lo que va a pasar con los diferentes eventos. Esto, claro, ya dentro de los sistemas de videojuegos se transforma. Ya no necesitas un Dungeon Master, sino tienes como todo un sistema que almacena esa información y que te la hace presente. Angband es como uno de estos primeros intentos de experiencias de juegos de rol. Si se fijan, como la interfaz gráfica es una cosa muy básica, ¿no? Pero sí, el contenido es re interesante. Y Angband es como esta torre que igual forma parte de la mitología de Tolkien, es una torre de 100 pisos que vas recorriendo y dentro de este proceso vas desarrollando las habilidades de tu personaje, ¿no? O World of Warcraft, que hace como esta innovación en la que permite que además los juegos de rol sean multijugador. Entonces, tienes esta idea del sistema, pero además tienes como la capacidad de conectarte con otras personas y de comunicarte con otras personas en tiempo real. Witcher, Undertale, ¿cierto? Juegos de rol que no necesitan además como tener esta noción de una noción alta de simulación. Por lo general, sí, los juegos de estrategia y los juegos de rol pueden tener como súper equilibradas estas tres características que habíamos mencionado, ¿no? Simulación, lúdica y narrativa. Suelen estar como en la mitad de la pirámide de Lindley y nada. O sea, en algunos escenarios pueden tener como niveles de simulación muchísimo más altas, como Witcher, o más bajas, como Undertale. Lo mismo dentro de las lógicas lúdicas, ¿no? Pero la narrativa va a ser como un elemento súper importante dentro de este proceso. De la simulación conversamos un poco más. Tienen esta característica de intentar llegar a un nivel como muy alto de paralelismo y de precisión con los elementos que suceden dentro del mundo real. Pero existen distintos tipos de simulaciones, ¿no? Entonces, puede ser como una simulación física. ¿Cuán real es al intentar representar un sistema gráfico o auditivo o multimedia? Pero también existen otras características que pueden intentar simular de una manera precisa y compleja, como las relaciones sociales dentro de una vida. Por ejemplo, Sims, ¿cierto? Sims tal vez no es el juego que tenga un nivel de simulación gráfico alto, pero intenta representar las relaciones humanas. O SimCity, ¿no es cierto? Que intenta representar como la complejidad dentro de una ciudad. O cómo podríamos intentar representar el capitalismo a través de un juego, ¿cierto? No necesitamos como llegar a niveles como gráficos muy altos, pero más bien de análisis complejo desde un nivel sociológico, ¿no? Ajá, esto, ¿cierto? Muchas veces dejan de ser como tan divertidos por intentar ser más reales, como el mundo real, que te permiten como adquirir otras habilidades y otras destrezas. SimCity, simulador de cocina, hay simuladores de todo, ¿no?
Simulador de granjero. Simulador de estudiante de diseño gráfico. ¿Cómo sería eso? Simulador de estudiante de diseño gráfico versión pandemia. ¿Cómo sería eso? A ver. ¿Qué otros tipos de juegos conocen que no los hayamos mencionado ya? Yo estaba pensando en Crash, pero ese no, ese le iba a preguntar si ese puede ser como tipo de juego en qué tipo. O A ver, sea, ¿qué pues, crees? no sé. ¿Cuál Crash? Crash, como el original o Crash el Así, de el los carros. original. El No, original. ¿Qué es lo que ajá. hace Crash? O sea, es como, bueno, una serie de niveles, ¿no? Y tiene que pasar hasta llegar a... Bueno, me acuerdo que todos los niveles ya se superaban y tenía que llegar a confrontar a un enemigo. Tenían Ujú, que pelear. ujú. Crash entraría, yo creo que dentro de la lógica de acción o de acción-aventura, ¿no? Ujú, Dependiendo de cuál sea el Crash, empieza a tener como, sí, esta dinámica de resolver acertijos, de explorar el escenario, pero la mayoría de veces se convierte como en un juego tipo Twitcher, ¿no? Reacciones, reflejos, control rápido de los distintos procedimientos. ujú. Ujú. ¿Qué otro juego? Otro juego que no entra dentro de estas categorías. Los juegos de, no diría mundo, o sea, es un mundo abierto, pero que se puede explorar, pero a la final puedes tomar distintos rumbos, que se han puesto full de moda, como el Horizon Ujú, o el Dragon, creo que es esto que tienes que cazar dragones. Entonces no tiene como un orden de seguir y de decir vas por este punto, sino que tienes como el mapa abierto y ujú. puedes hacer lo que tú veas conveniente, puedes explorar hasta la última roca. Ese es Ese medio tipo juego de rol también, ¿no? Eso es medio RPG, pero son como esos MORP, Massive Player, pero Massive Multi Role Player. pero, MMORP. ¿Qué es la O? pero ahí no te conectas con otros jugadores, o sea, es como que tú puedes jugar y Ah, solo mundo abierto. Ajá. sí, no te conectas con otros jugadores, o sea, es el juego, pero, o sea, sí pesa bastante, pero, o sea, tienes como un mundo abierto y súper detallado. Rol. Juego Ah, de bueno. rol. Ajá. Pero en un, ajá, Massive Multi Role Player. Y en un MORP, ¿qué es la O? Online. Massive Multi Online Role Player Game. Sí. Ujú. O sea, sí, la verdad, de nuevo, es como, no necesariamente todos están categorizados dentro de esta lógica, no es una ciencia, es una aproximación, pero hay diferentes tipos, ¿cierto? Un juego de karaoke, o ajedrez, o, sí, juegos cristianos, o serious games, ¿cierto? Juegos casuales, o juegos de adultos, o los mismos juegos indie, ¿no es cierto? Hay como esta categoría indie, que es como más, ajá, otra vez una lógica más poética, que no sé como exactamente dónde encaja. Pero hay hay distintos juegos. Candy Crush, ¿dónde encajaría? ¿Quién fue adicto a Candy Crush? ¿Quién mandaba, quién mandaban, ajá, notificaciones por Facebook a sus amigos para que les regalen vidas? Culpables, a ver, Yo me acuerdo que una vez, pero mandaba cuando salió ese juego de dragones. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era Dragon un City. juego de eso, Dragon Dragon City. City. Ajá.
Ahí sí se pedía. Muy En ese sí bueno. mandabas notificaciones para que te regalen, por Facebook, para que te regalen vidas. Sí. Culpable. En parches, profe. Parchis también. Las gemas, claro. Ajá. Farmville. ¿Quién fue adicto al Farmville? Ajá, otro culpable. ¿Dónde encajan? ¿No? Entonces hay distintos tipos de juegos que no todos encajan, ¿no es cierto? Pero son como lecturas que podemos hacer y dependiendo también de cuál sea nuestro objetivo, podemos utilizar distintos principios para categorizarlos. Ajá, se nos queda, ya. Párenme la mano. Vamos a jugar párenme la mano. Dos equipos. O intentemos hacer todos juntos, ya más bien, no equipos. Intentemos hacer todos juntos. Uy. Intentemos hacer todos juntos. Menos yo no voy a jugar. Ya, sí, todos juntos. Letras que no estén aquí, que no sean ni la M ni la... Ajá, letras, a ver. A ver, vamos a ir con las iniciales de sus nombres siempre y cuando no estén acá. La D ya está, la J ya está, la P no está. La C tampoco está. La S ya está. Nos falta una. La mía, pues la X. Ya. Juego de acción. P, C o X. Aventura, acción-aventura, estrategia, juego de rol y de simulación. Vayan lanzando ahí sus... Sin buscar en Wikipedia, ¿no? No serán... ¿No participan ellos, los PCX o todos? No, todos participamos, pero debe tener, es como un párame la mano. O sea, por ejemplo, aquí ponemos algo que sea... Escribimos en el chat. Vamos a usar el chat, dale. Todos participamos, pero te debe empezar con alguna de estas letras. Lancen ahí sus... El hombre araña, pero ¿dónde está la P? ¿Dónde está la C? ¿Dónde está la X? Mijo, el hombre araña, dice. Aventura Crash. Muy bien, gracias. Spider-Man. Solo Crash. Parchís, bien, gracias. Parchís. Parchís es... No sé cómo se escribe parchís. Así. Ya, ¿Solo tiene que tener acción o puede tener aventura, lo que sea? Si es que tiene... O sea, no sé pues. Si es que es de acción, le ponemos acá. Si es que es de aventura, le ponemos acá. Y si es de acción-aventura, le ponemos acá. ¿Ves? ¿En dónde? ¿En dónde entraría? ¿Es Pro Evolution Soccer? Iría, creo, en juegos de rol. Porque el PS es juego de fútbol. O sea, Yo creo que iría en acción, pero... porque es de reflejos, ¿no? No es de rol. No es que... Ah, es que ¿eso qué son? Así como los nuevos formatos. Tú eres Messi y lo desarrollas a Messi desde su infancia mientras lo vacunan para que... Sí, o sea, logre puedes... convertirse en un futbolista de verdad. O Modo sea, tienes carrera. las opciones de hacer... Malversión Tienes de la opción fondos. tienes la opción de hacer como tu historia en la que tú creas tu personaje y lo desarrollas obviamente por equipos. También tienes la opción de Un futbolista crear profesional campeonatos, sería. cosas así. Ya. O también en el nuevo puedes hacer incluso hacer de T. Ya, vamos a ponerlo por acá entonces. Messi y la malversión de fondos.
en Barcelona, algo así. Ya está en el París. Counter-Strike en acción, gracias. Simulación. Ya hasta ahí nomás llegamos. 0 puntos. 0 puntos. ¿Cuántos sacamos? 10, 20, 30, 40. Denme 3 letras más. A ver. Vivitos, vivitos. La La E. N. La O. La Dime. K. La I. ¿Qué? La O. La La K. O. Súper. Sí, no escuché. Algo me estabas diciendo, Juan o Sergio. De acción. Ya, a ver. Pilas, pilas. De acción Naruto. Puede ser. Naruto. No he jugado nunca, pero te voy a creer. Suena a que sí. Es de pelea. Recomendado. Es Es de bueno. pelea. Ah, ya no sé. Sí hay He visto. Naruto de pelea. NBA, profe, ¿En dónde? en juego de rol. Tiene la misma lógica que Sí, ajá. ajá, haces películas. O sería no, sí. O sería simulación. No, sí, sí, ya. Ajá, o sea, sí puede ser entre las dos. Podemos dejar acá. Veamos si es que encontramos otro y vemos en cuál nos decidimos ponerle. Ujú. Si hacemos solo con la N, duplicamos los puntos, ¿ya? Bonus. ¿Qué dicen? Esa sería una variación de la mecánica principal, ¿cacharon? De estrategia. Need for Speed. Acción aventura. Ujú. Gracias, Pato. Aventura. ¿Vele, hay un juego de Narnia o no? ¿O no hay? No hay. Que sí, dice. Solo para... A ver. Estrategia. Ya, bueno, pongan con I o con no, si no van a perderlo todo. Obscure, de estrategia. Diez, 9, 8, 7, 6. Ori, ¿de qué es Ori? Monster Inc. Monster Inc. ¿De qué es Monster Inc? Aventura. Aventura. Sí, sí, no me acordé. Ori es como este ángel del bosque, que era Ori y él. Era Ori y algo más, pero es como un ángel de un bosque. ¿Y en dónde iría?
En aventura. En aventura. Ori. ¿Ya? 3, 2, 1, 10, 20, 30, 40, 45, 50, porque está repetido. Ya. Yo a Crash le pondría en acción aventura, pensándolo bien. Súper. Súper. ¿Qué tal nos fue con esta noción de categorización? Más o menos. De una. Como no Aunque hay es... muchos juegos que ya caen como que en distintas categorías. Sí, sí. Claro, cada vez es como más difícil, ¿no? Se vuelven más complejos. No es estrictamente necesario tener como la capacidad de eso, como organizarlos todos, pero nada, entender un poquito, ¿no es cierto? Cuáles pueden ser como estas aproximaciones para identificar cuáles pueden ser las diferentes variantes. Entonces vamos a hacer una pausa ahora, 10 minutos, y después empezamos a revisar como lo que nos corresponde para el trabajo del transmedia, para el transporte, y también con el trabajo con Stencil, ¿no? Esta semana vamos a igualarnos un poco lo que no avanzamos con Stencil de la semana pasada. Entonces vamos a hacer como 2 actividades durante esta semana. Y nada, esta semana también se terminan de conformar los grupos para el trabajo de transmedia. ¿Listo? Son las 3:33. 3:43 nos volvemos a conectar, ¿ya? O sea, a encender las cámaras y no se desconecten. No se vayan. Síganos para más Chicos, historias de una transmedia. pregunta. Un ratito. Por un lado, vamos a empezar este proyecto de transmedia. Para lo cual estamos prontos a organizar nuestros equipos de trabajo. Pues la reunión para el lanzamiento del proyecto de transmedia para el transporte, que es crucial para que ustedes empiecen a desarrollarlo, va a ser el jueves. Yo sé que el jueves no tenemos clase, nosotros, si no tienen clase con el Jaime. Yo tengo pendiente esa conversación con el Jaime, pero es el día en el que se reúne la subcomisión de investigación de la Comisión PUSE Sustentable, ¿no? Entonces ya les voy a poner el enlace. Lo que vamos a hacer, apenas tengamos como esos insumos y esa definición, es vamos a empezar desarrollando el juego desde los elementos formales, ¿no es cierto? Desde lo que tiene que ver con la mecánica. Entonces, yo voy a contarles ahorita la tarea, va a ser difícil que se pongan a hacer ya, porque evidentemente, ¿no es cierto?, no están conformados los equipos. En este caso, la conformación de los equipos lo vamos a realizar a través de la clase de modelado 3D, que es en donde están todos y todas completas. Cris, tú también estás en modelado 3D, ¿sí, no? Sí, profe. Súper. En modelado 3D están todas, todos, más los otros 4 personajes, ¿cierto? ¿Saben quién es Francis? ¿Sí está asistiendo, Francis? Sí, no. Ya, yo no lo ubico, Sí, por pero eso. ella solo está con nosotros los días jueves. Creo que es un estudiante que se salió y ahora coge materias de algunos semestres. Ella solo Súper. estaba en la materia de Modelado. cotización. No, de costos que nos dan el jueves.
Solo en esa materia dijo que está. Ah, ella solo está en la materia de costos, no está ella en modelado. No, Bueno, en todo caso, hay que incluirle o conversar con ella el jueves que tengan costos. No, o sea, el lanzamiento nos va a tomar como todas las... ¿Cuántos tienen? 2 o 3 horas de clase con el Jaime. 3 horas. Ujú. Nos va a tomar 1 hora, que sí, después vamos a recuperar con el Jaime, pero tienen que avisarle para también incluirle dentro del procedimiento que hagan para organizar los grupos en la clase de la Carlita, en jueves en la tarde. Sin embargo, cuando estén conformados de estos equipos, lo que vamos a hacer es investigar una mecánica que quieran desarrollar a través del juego Stencil. Vamos a cachar, ¿no es cierto? Como poco a poco cuáles son los alcances que tenemos también. Mi recomendación va a ser como trabajar o plataformas o juegos de acción-aventura tipo Zelda de Game Boy, ¿no? Como esas dos lógicas, pero pueden ser otras cosas también. Vamos a ver como algunos ejemplos también ahora de cuáles son los proyectos que se han realizado en Stencil. Definamos la mecánica principal. Es importante que ustedes revisen los elementos formales que corresponderían a esta propuesta de juego, desde procedimientos, reglas, objetivos, cantidades de jugadores. Y sí, esta es como una reflexión, ¿no es cierto?, de cómo vamos a explicar esta mecánica a través de la interfaz gráfica. Es decir, cómo ves y entiendes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, eso es lo que va a quedar pendiente. Yo aquí también voy a comentarles un poquito qué los trabajos que corresponden al proyecto de Transmedia, sí, igual van a estar como definidos casi siempre la fecha de entrega hasta el domingo, ¿no es cierto? Por organizaciones, mejor que ustedes lo resuelvan este domingo, pero casi siempre vamos a revisarlos en conjunto los días martes que tenemos clase. Súper. Entonces, ahora vamos a regresarnos al tema 1, ¿no es cierto? A la semana 1. Y en la semana 1 hay como estos elementos que son importantes descargar. Lección 1 de Haz tu primer juego con Stencil y el proyecto 1. Entonces, esta actividad lo van a desarrollar ya de manera autónoma o pueden ustedes como reunirse en grupo para trabajar. Son actividades que están como diseñadas específicamente para estudiantes y esto yo me descargué acá. Y la otra cosa que necesitamos es esto, ¿no? Proyecto 1. Entonces, la pantalla principal de Stencil se ve así. Entonces, ahorita lo que aparece dentro de esta galería son como los diferentes archivos que yo he cargado. Sin embargo, ustedes van a tener como, por un lado, la capacidad de crear nuevos juegos. Start Crash Course, no. De crear nuevos juegos o de cargar elementos que tengan descargados, ¿no es cierto? Las extensiones de los archivos van a ser .stencil. Entonces voy a cargar este archivo proyecto 1.stencil que se cargó, ¿dónde? Acá. En este caso les va a pedir como algunas cosas en función de que los archivos que fueron precargados corresponden a una versión anterior. Entonces actualizan nomás la versión, ¿no es cierto? Vas a actualizar no la versión del stencil, sino la versión del archivo para que sea compatible con esta última descarga que deben tener ustedes.
Ya, súper. Entonces, lo que encontramos de nuevo dentro de la pantalla principal van a ser como galerías o representaciones de lo que nosotros seleccionemos dentro de nuestros recursos. ¿Qué es lo que encontramos en los recursos? Primero, actores, ¿cierto? Actores son todos los personajes que vamos a incluir. En este caso es como súper fácil identificar. Miren como hay un héroe que es el personaje con el que vamos a interactuar y hay un enemigo que es un personaje no jugable, un non-player character, ¿no? Ya los vamos a revisar como más a detalle. Fondos que podemos utilizar, estos son como con fines más estéticos, decorativos. Fuentes que podemos instalar. Escenas que corresponden a los diferentes niveles que creemos. Entonces, un nivel, por ejemplo, puede tener actores como el protagonista, puede tener actores como enemigos, puede tener un fondo, puede utilizar fuentes específicas, sonidos y los tilesets, ¿no? Los tilesets son los módulos que nosotros utilizamos para construir nuestros escenarios. Es un grupo de información gráfica que nos va a permitir ensamblar, ¿no?, distintas estructuras. Esto como parte de los recursos que utilizamos para construir. Antes de pasar a los elementos de la lógica, ¿no es cierto?, vamos a analizar qué es lo que existe dentro de nuestros actores, dentro de estos personajes que usamos. Se puso lentaza mi compu. Entonces, si se fijan, el personaje tiene apariencia, comportamientos, eventos, colisiones físicas y propiedades, ¿no? La apariencia es cómo se va a ver. Y, podemos aquí hacer este paralelismo con lo que nosotros trabajamos el semestre pasado dentro de animación 2D, ¿no? ¿Cuál es el proceso de animación para un personaje de videojuegos? En este caso, los comportamientos están precargados. Los comportamientos son las acciones con las que nosotros podremos interactuar con el personaje. Entonces, muere y revive o caminar. Entonces, ¿cuáles son las animaciones que utiliza para caminar? ¿A qué velocidad va a caminar? ¿A través de qué comandos? La lógica de los eventos va a ser muy parecida a la manera en la que se construyen los comportamientos. Y vamos a entender como esto, ¿no es cierto? ¿De dónde aparecen estos comportamientos? Si volvemos al dashboard y nos vamos a los comportamientos de los actores, vamos a ver que están predefinidos algunos tipos de comportamientos. Morir, saltar, matar enemigos, stompable, no sé qué será este comportamiento. O caminar, ¿no? Entonces, si empezamos a examinar algunos de estos comportamientos otra vez, a través de doble clic, vamos a regresar a este mismo formato que utilizan los eventos, ¿no? ¿Se acuerdan de Scratch y de la manera en la que se construyen los sistemas de programación en Scratch? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, cada vez el evento, ¿no es cierto?, es cada vez que se actualiza el programa. Hay algunas que se pueden ver como muy complejos. La ventaja es que, por lo general, los eventos ya están prediseñados, los comportamientos. Vamos a crear algunos, sí, mucho más simples para que entendamos cómo funcionan, pero también vamos a aprender a usar y a buscar cómo podemos utilizar estos comportamientos que ya están creados, ¿no?
aquí básicamente lo que tenemos es, este evento de actualización. Cada vez que itera, ¿cierto? When updating, el sistema imprime una información, comenta jump, que es un string, ¿cierto? Es un texto, y después un condicional. Si es presionada la tecla de salto, entonces pasa algo, ¿cierto? Se modifica la velocidad en la dirección Y con la fuerza jump force en la dirección -1, ¿no? Entonces, poco para ir entendiendo qué dice sin la necesidad de llegar al detalle, ¿no? Voy a cerrar ahorita jumping y vamos a volver acá. Entonces, aquí tiene un comportamiento que está asignado. Vamos a ir acá de nuevo. Comportamientos, está asignado die impede y está asignado walking. Entonces, la actividad que ustedes van a realizar no es crear un comportamiento, sino añadir un comportamiento que ya está creado. Eso es lo que van a hacer esta sesión. Sin embargo, es importante esto también, ir cachando cómo construir nuevos comportamientos, nuevos eventos. Cuando se crea el programa, podemos pedirle que haga algo nuestro actor. O cuando recibe un input de teclado, o cuando recibe un input de mouse. O cuando dos actores colisionan. O cuando, sí, algo pasa, ¿no es cierto? Cada 10 segundos, 60 segundos. Ahorita voy a poner cualquiera, solo para trabajar de nuevo sobre estas estructuras. Entonces, fijémonos en la manera en la que la misma forma, que en este caso es como una metáfora de rompecabezas. Cómo esta metáfora de rompecabezas nos ayuda a entender cómo podemos empatar dos elementos. Entonces, decimos, cuando una tecla es presionada, por ejemplo, hacemos que algo pase. Si, yo qué sé, este número es mayor a este otro número, le pedimos que se dibuje algo, ¿no? Entonces, sí, aquí las mismas formas nos ayudan a entender. No, ya ven, esta no calza, porque acá no tiene nada debajo. Necesitamos una que esté cerrada, ¿no? Y si es que esto no nos sirve, mandamos a la basura. Entonces, cuando vayan, creo que no se puede quedar vacío. Ya. Entonces, cuando vayan ustedes desarrollando, poco a poco entenderemos como cuál es el objetivo específico, ¿cierto? Como ahorita no hay un objetivo, es más difícil entender qué hacer, pero ya me lo cacharon. Colisiones son cuáles son las áreas del dibujo que forman parte de esta física, ¿no es cierto?, del personaje. El personaje donde colisiona, por ejemplo, con un piso, ¿no es cierto? Este sistema ya tiene como implícito una lógica de gravedad. Entonces, cuando veamos, si es que no nos fijamos ya, que la construcción es bidimensional dentro del eje X y Y, ¿no es cierto?, que corresponde a esta idea de plataforma, tenemos un personaje que tiene, digamos, como una fuerza de gravedad dentro del eje Y que hace que no flote, ¿no?, sino que esté pegado al piso. Porque tiene además como un área de colisión y porque el tileset, el piso, también tiene un área de colisión. Entonces, fíjense acá. Los pisos tienen un área de colisión, ¿no? Este que es vacío debería tener nada. Y otros elementos, al parecer como este no está como del todo completo, pero estos deberían ser cuadrados. Este debería ser nada. Este debería adoptar esta forma, su área de colisión, ¿no?, específicamente. Como dónde puedes caminar, dónde te chocas.
Y bueno, ¿no es cierto? Estos sistemas de física que están como ya predefinidos y propiedades básicas, como detalles, descripciones del personaje. Ahora vamos a ver el escenario, que es el área de trabajo principal, ¿no es cierto? Después de que creamos esos distintos recursos, cómo organizamos la estructura y después también cómo testeamos qué es lo que hemos construido. Entonces, desde actores, podemos incluir más personajes o más enemigos, o podemos también construir como nuevos elementos dentro de nuestro escenario, ¿no? Ahora también, sí, los escenarios también tienen como la misma lógica, ¿no es cierto? Pueden tener comportamientos, eventos, cosas que se grafiquen, físicas. Por ahora no vamos a llegar a ese nivel. Y lo último que vamos a entender es esto, ¿no es cierto? Veíamos que nuestro héroe tiene en sus comportamientos la capacidad de caminar y de morir. Vamos a ver cómo qué exactamente es lo que implica. Entonces voy a volver a mi nivel 1 y en este caso a través de Flash Player voy a probar el juego. Qué bestia esta compu. Ya, ahí va. Entonces, esta es la representación, ¿no es cierto? Si es que yo muevo las flechas, puedo mover a mi personaje. Pero no puedo hacer nada más, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta con Stencil? No, profe. No, súper. Igual me faltó explicar como algunas cosas, tal vez que tienen como pasos, son pasos previos, ¿no? A entender como exactamente qué es el stencil. En algún punto, claro, ¿qué es lo que pasaba antes, por ejemplo, con los diseñadores de videojuegos? Cada vez que hacían un juego tenían que volver a diseñarlo todo, ¿no? Aunque el juego vaya a ser como muy parecido al anterior, había como muy pocas cosas que reciclar. En algún momento se dieron cuenta que tenía más sentido desarrollar un motor de videojuegos que tenga resuelto la mayor parte de los elementos del código, ¿no? Así nace Unity, por ejemplo, así nace Unreal y otro tipo de motores también. En ese escenario nace también Stencil, Construct, que son herramientas que permiten que diseñadores o gente que no tiene un background fuerte de programación se puedan aproximar a estos diferentes juegos. Entonces yo les voy a enseñar como acá unos pequeños ejemplos. Esto es de la misma web de Stencil. Para revisar qué es lo que se puede llegar a hacer. Entonces miren igual, entremos a ver como este también, solo para cachar como las diferencias de los distintos formatos, ¿no? Porque aquí vemos 1, 2, 3, 4 plataformas que evidentemente tienen como esta lógica
bidimensional, ¿cierto? Para observar desde una vista frontal lo que ocurre en la escena, o lateral, podemos decir, pero también tenemos esta vista cenital, ¿no? Como en Reaching Finality. Pero, ajá, a ver, mi internet tampoco está. Ni el internet, ni la compu. Vamos a cerrar. Ah, y esto quería. Les voy a dejar el link en el chat. Es sobre la obra del Gonzalo, que está en el Museo del Alabado y que vamos a ver mañana para que le echen un ojo antes de ir. Pues entremos también a este Reaching Finality. Ujú. A ver, este este sí es como un problema. Si es que no nos dejan descargar los juegos. Porque los navegadores desde el año pasado ya no permiten utilizar Flash Player. Pero si es que nos dejan descargar, podemos ver. O si es que están en HTML5. No sé cómo los habrán exportado. Entonces, claro, este no va a ser en esta ocasión como una plataforma que nos va a permitir compartir online nuestros juegos, pero sí nos va a permitir prototiparlos, ¿no? Pero no. Ujú. A ver, la otra es, Stencil tiene un arcade. Desde donde tal vez podamos revisar algunos de los juegos que estén precargados. De todos modos, ¿no es cierto? Empecemos a trabajar en función de la lección 1. Y esta sí les voy a pedir que hagamos como el trabajo de resolverlo antes de la clase del viernes. Esta semana tenemos clase el viernes porque el miércoles no vamos a tener la sesión virtual, sino que estamos de visita al museo. Entonces, ese día completamos parte de la teoría que no vamos a recibir mañana miércoles. Y además hacemos como la lección 2, ¿no es cierto? La actividad número 2 que correspondería a igualarnos esta semana en lo que tiene que ver con Stencil. ¿Preguntas, cholos? Ese trabajo dijiste que debíamos entregar para el viernes, ¿no? No, estos son trabajos no calificados, o sea, no se entregan. Tienen que ver más bien con su propio, o sea, es como parte de la, digamos, todavía tenemos Actividad en clase, 50 minutos de clase, es parte del ejercicio práctico experimental de la clase. Entonces, no es un trabajo calificado, no es un trabajo que se entrega, sino lo hacen porque quieren aprender. Ok. Ujú. Profe, lo tenemos que hacer en grupos. Como pueden hacerlo como quieran. Si quieren pueden trabajar en grupos, si quieren pueden trabajar solos, como ustedes quieran. Súper. Listo. Entonces, estos 50 minutos que quedan todavía de clase, trabajen en resolver la actividad número 1 de Stencil y nos vemos mañana en el museo. Súper. Y a los que no vayan les mandamos fotitos. ¿A qué hora es? Listo, profe. O sea, ¿a qué Entonces, tengo A que las estar mañana. allá? 2. A las Allá, 2 de a la las 2. tarde. Ahí, Ya. sí, puntuales, porfa. Ujú. Listo, Ya. profe. Entonces, mañana los que no podemos asistir, nos conectaríamos solo con la profe, ¿no? Ujú, Ah, ya, ok. ujú. Sí.
Y con, Sergio José nos vemos el viernes. ¿Listo? No, mentira, nos vemos el jueves a las 2 de la tarde porque es el lanzamiento del proyecto de Transmedia para el transporte de Compuse Sustentable. Ah, ok. Profe, Ajá. ¿hasta qué hora dura ese? 1 hora máximo. Tienen la clase de análisis de costos, ¿no es cierto? Es que yo no tengo esa clase, profe. ¿Y tienes otra Ah. clase? No, no tengo. Ah, entonces todo bien. Ajá. Ya. Ujú. Ya les pongo el link en el EVA y ya termino de conversar y organizarnos con el Jaime, ¿ya? Listo. Ya, mis cholos. Nos vemos mañana entonces. Listo. Nos vemos.